Vivir con sentido. Un programa que te enseñará a encontrar el verdadero sentido a tu vida, donde edificarás tu personalidad, tu crecimiento espiritual, tu desarrollo psicológico y todos los aspectos de tu vida. Con Jaime Cuartas. Vivir con sentido. Bienvenidos a Vivir con Sentido. Soy Jaime Cuartas. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven en Latinoamérica a través de nuestra señal internacional de Life Design. Como siempre, traemos un tema de mucho interés para ustedes. Hoy vamos a hablar de una situación o un problema de salud mental que se ha venido presentando cada vez con mayor frecuencia, sobre todo en los adolescentes entre los 12 y 14 años, y es un tema que de verdad en la medida en que va avanzando, se va presentando con más frecuencia, va comprometiendo la salud e incluso puede ocasionar la muerte a muchas personas. Vamos a hablar sobre los trastornos alimenticios. Para hablar precisamente del tema de los trastornos alimenticios, hemos traído a tres expertos hoy al programa, que son Judy Álvarez, quien administra una academia de modelaje en nuestra ciudad, Juan Camilo Galvis, quien es psicólogo, y María Isabel Hincapié, quien es nutricionista. Entonces, a ver, antes de comenzar a dar un poquito de contexto sobre qué son los trastornos alimenticios, hay algo que es sorprendente porque normalmente siempre creemos que los trastornos alimenticios, que fundamentalmente son cambios en los hábitos, en la forma en que nos alimentamos, pero cuando lo relacionamos mucho con nuestro aspecto físico y con nuestra salud o con el tema pues de la belleza y de la vanidad, que de alguna manera repercute en un problema de salud mental fundamentalmente, tiene muchas más sintomatologías o presenta unos cuadros muy distintos al que siempre hemos conocido, que es la anorexia y la bulimia. Muchos piensan que solo es anorexia y bulimia, pero existen un montón de variedades de trastornos con respecto a la alimentación, que son la druncorexia, de lo cual ustedes ahorita nos van a explicar que es algo así como dejar de alimentarse para consumir licor, o la vigorexia, que son los que se obsesionan con su cuerpo y con su físico y se hacen el ejercicio excesivo y ganan masa muscular, pero tomando esteroides y proteínas sintéticas. También está la sadorexia, que son personas que se infringen dolor, se hacen heridas para olvidar que tienen hambre, o temas como la ortorexia, que es la obsesión por la comida sana, también, que es un extremo que puede generar problemas serios de salud, o la permarexia, que son personas que siempre están a dieta, pero sobre todo formulándose dietas, porque una revista lo recomienda, porque lo vieron en un programa. Entonces son muchas variables. Pero, ¿por qué no empezamos, Juan Camilo, explicándonos qué es un trastorno alimenticio realmente? Bueno, doctor Jaime, siempre que hablamos de un trastorno, independientemente del que sea, trastorno de personalidad, trastorno de sexuales, trastornos de alimentación, para colocarlo en palabras del común, estamos diciendo que algo no anda bien, que algo se sale de los parámetros que tenemos como normales. En este caso, la alimentación, lo más normal que escuchamos cuando hay un trastorno, una dificultad en la alimentación, es anorexia, bulimia, es decir, personas que quieren estar delgadas, quieren mantener una figura esbelta, y eso trae consecuencias a nivel social, trae malestar. Ahí está como la clave. Entonces, hay dificultades y esa dificultad trae malestar. Entonces, para hablar de los trastornos, de las dificultades a nivel de alimentación, tenemos que pensar en que trae dificultades a nivel relacional, pero primero con el sí mismo. Trae dificultades con mi conciencia, con la forma en que me percibo, trae dificultades en la forma en donde tengo puesta mi atención, la forma en que me relaciono con los demás. Y bueno, entonces de ahí partimos para decir qué es un trastorno. Ya hay una dificultad y produce malestar. Bueno, desde el punto de vista pues médico, físico, nutricional, pues los trastornos alimentarios pues han venido pues como teniendo pues como un mayor impacto sobre el estado de salud, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos trastornos?
que muchas veces no son como tan fáciles de reconocer, ¿cierto? Porque no tienen como un impacto físico tan inmediato, o sea, no tienen un impacto sobre los sistemas fisiológicos pues de forma inmediata. Entonces se necesita pues como que pase un periodo de tiempo, a veces muy largo o a veces muy corto, pues en el caso de la anorexia, para que se pueda diagnosticar y que se pueda determinar. Pues básicamente son muchos las consecuencias físicas que puede traer estos trastornos, pues ya dependiendo de cada uno, no sé, pues... Y qué bueno que de una vez también, para que las familias, las personas que nos están viendo, pues ser enfáticos. Yo quiero ser enfático de eso, y es en el asunto del malestar altamente significativo, porque uno quiere quedar bien ante las demás personas, quiere que los demás me vean bien, estar bien a nivel social, pero por dentro me puedo estar carcomiendo. Entonces ya hay un asunto de preocupación clínica desde el punto de vista psicológico. Y también hay una presión muy grande social con respecto a la apariencia física y al estereotipo y al modelo de belleza. De hecho, pues en este caso, Judy, pensaríamos, o por lo general siempre hemos creído que son más las mujeres las que padecen trastornos alimenticios, y hoy nos estamos dando cuenta que muchos hombres también padecen de estos problemas, sobre todo el tema de la vigorexia. Quien no creyera, pero se ha convertido en un problema bastante común hoy en día entre muchos jóvenes que se preocupan mucho por su figura y van mucho al gimnasio y esto. Pero, por ejemplo, en las academias de modelaje, desde tu experiencia, ¿cómo lo viven? Porque muchas personas culpan al tema del modelaje, del estereotipo, de los medios, de fomentar el hecho de que tiene que haber una extrema delgadez. Sí, mira, definitivamente pienso que estos problemas están desde las casas, porque cuando a la agencia, por ejemplo, llega un hombre o una mujer porque quiere empezar con esta carrera, ya inmediatamente tú ves si esa persona, si está sana o no. O sea, nosotros queremos es gente sana por dentro y sana por fuera, y gente linda, pero esto se ve inmediatamente. O sea, una persona con estos trastornos que estaban hablando, tú le ves la piel, o tú le ves el cabello, o tú le ves muchas partes físicas que no están bien, ¿sí? Entonces, esto es pues como una de las partes que nosotros definitivamente ayudamos como mucho, porque es lo primero que les decimos. O sea, no es dejar de comer jamás, al contrario, es alimentarte bien, pero sí, acá la gente se está obsesionando demasiado, y como tú dices, o sea, tanto hombres como mujeres, igual en operaciones y en estos trastornos que estamos hablando. Bueno, entonces, para dar un poquito más de contexto sobre lo que decíamos al principio en cuanto a cuáles son esos tipos de trastornos que conocemos. De pronto, Juan Camilo, conoces algunos que distintos, incluso podríamos empezar por definir los más comunes. ¿Qué es anorexia y qué es bulimia? Sí, antes de pasar a anorexia y bulimia, antes de que se me pase, tuve un caso de los no comunes, y es el asunto de la hiperfagia. Porque, como decía al principio, muchas veces pensamos que nada más buscan delgadez, nada más buscan estar flacos, pero en el caso de la hiperfagia, por ejemplo, es comer constantemente. Sin control. Sin control. Entonces, obviamente las proporciones del cuerpo no serán la delgadez, por supuesto, porque yo tomo un desayuno, luego como sin control, luego almuerzo, y así, constantemente comiendo. Hiper, que nos lleva a pensar pues en un nivel alto de ingesta de alimentos. Entonces, desde el asunto pues de la experiencia clínica, tuve ese caso de una persona que no era anoréxica, no era bulímica, y después que uno ya va consultando libros y va viendo los niveles y las estadísticas marcan, ese caso fue un hombre, que como decías ahorita, los hombres también marcan un nivel importante en la sociedad. Uno cuando habla de anorexia o bulimia se remite a pensar en mujer, y tenemos como ese estereotipo, anoréxica, bulímica, no, también pasa en los hombres. Por ejemplo, con los que decías ahorita, la ortorexia, la vigorexia, todo eso de tener un cuerpo fornido, el ejercicio, los altos niveles de consumo de asteroides que sacan músculo y demás. Entonces, hay que también ampliar un poco, creo que la sociedad está llamada, y nosotros que estamos en este espacio, y las familias que nos ven y nos escuchan, ampliar un poco, no solo el asunto de anorexia y bulimia, que ya en un momento lo vamos a definir, sino también los otros
trastornos alimenticios que podemos tener. Que además están asociados también a situaciones emocionales que viven en su entorno, problemas de ansiedad, preocupaciones, estrés, obsesiones. Entonces vamos a hablar un poquito más adelante de esto en el bloque que sigue. Por ahora los invito para que vamos a unos comerciales y ya regresamos en Vivir con Sentido para seguir hablando de trastornos alimenticios. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros en Vivir con Sentido. Estamos hablando sobre los trastornos alimenticios. Habíamos acordado en el bloque anterior que íbamos a hacer una definición de los más comunes, los trastornos alimenticios más comunes. Entre ellos obviamente está la anorexia y la bulimia, y hay unos que hemos enunciado pero que de pronto no conocemos muy bien, que incluso muchas personas hoy que están viendo el programa dicen, yo no sabía que eso existía, y de pronto se están dando cuenta que hay personas cercanas a quienes han visto en comportamientos como ese sin saber que tenían un trastorno alimenticio. María, ¿tú ibas a decirnos algo al respecto? Sí, o sea, continuando con el tema, antes de diferenciar cada uno, quería pues como explicar que, o sea, el alimento para nosotros es una fuente de placer. O sea, con el alimento nosotros satisfacemos muchas de los placeres humanos. Entonces, dependiendo de cómo nosotros nos relacionamos con el alimento, con el entorno y con nosotros mismos, es como pues, se puede diferenciar si se toma, o sea, si se come el alimento de una forma saludable o si tiene algún trastorno. Bueno, entonces, ¿por qué no le contamos a la gente qué es la anorexia? La anorexia, desde la parte psicológica, es un asunto de dificultad en la percepción, la forma en que yo me percibo. Conocemos esa imagen de pronto por internet, los medios de comunicación, que muestran a alguien delgado, mirándose a un espejo, y allá está viendo gordo. Exactamente. Es un asunto de percepción. Yo estoy delgada, pero cuando me miro en el espejo es inevitable sentirme, que es entonces el sentimiento también, sentirme y percibirme obeso u obesa, ¿cierto? Porque también le pasa a los hombres. Esa es la anorexia. Entonces, como yo me veo en me reflejo como una persona obesa, hago lo que está al alcance o más para poder cambiar esa imagen que tengo. O sea, yo estoy delgado y me veo gordo, entonces dejo de comer y simplemente ayuno y me alimento mal pensando que así voy a bajar de peso, y lo que hace es que estoy agravando mi condición física. ¿Y la bulimia? Y la bulimia es un poco más difícil de detectar porque la persona lleva un estilo de vida muy normal a nivel alimenticio, entonces desayuna, almuerza, come, pero si en el asunto de la anorexia es la percepción, aquí es el sentimiento de culpa. Siente que está comiendo demasiado, entonces lo que hace es ir a regurgitar lo que se ha comido. Entonces hay un sentimiento de que, estoy comiendo demasiado, me voy a engordar, entonces lo que hago es buscar purgarme, buscar regurgitar para poder eliminar con culpa todo, según ellos, entre comillas, todo lo que he ingerido, toda la ingesta. Entonces esa es la parte de la bulimia, por eso que es un poco más difícil de detectar, porque van y comen, pero luego, como en secreto prácticamente, por decirlo así, van y regurgitan. Pero termina teniendo el mismo resultado que la anorexia. O sea, sí. La persona baja excesivamente de peso y compromete su salud. No siempre. No siempre, porque lo que pasa con el paciente anoréxico es que deja de comer absoluto. O sea, deja de comer, tiene unos periodos de ayunos muy prolongados. Y eso lo que pasa es que compromete pues, su estado físico y o sea, hay una serie pues, de problemas pues, fisiológicos que llevan a la persona que tú la veas completamente delgada, o sea, delgada, y pues ya el médico obviamente tendrán pues, otros criterios. Pero en cambio la persona bulímica, ellas tienen atracones de comida, entonces en una sola, normalmente digamos que sea un promedio de 2.000 kilocalorías al día. Y ellos en un solo atracón pueden consumir hasta 3.000 o hasta 5.000 kilocalorías. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se purgan, consumen laxantes, diuréticos o vomitan, pero no pueden expulsar el 100% de todo lo que ingieren. Entonces, hay un porcentaje que queda en el organismo y que igual se va a absorber. Entonces, son pacientes que tú los ves que los ves sanos, con un peso adecuado, pero que tienen otras carencias específicas de nutrientes. Entonces, pueden ser anémicas, son pacientes que de pronto ya no van a tener los ciclos menstruales, pues entre muchas otras cosas. Bueno, entonces hagamos una cosa, los voy a invitar para que vamos a la calle y le preguntemos a la gente sobre qué tipo de trastornos alimenticios conocen. Vean lo que las personas dicen.
Los trastornos alimenticios que conozco es la anorexia, la bulimia y ya. Vengo a opinar acerca de las enfermedades sobre trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia, de los cuales considero que son un problema demasiado delicado en los cuales tenemos que cuidarnos y no dejarnos llevar. Yo conozco trastornos más que todo en la mujer como la bulimia y la anorexia. Conozco la bulimia y la anorexia. Conozco y he vivido muy de cerca anorexia y bulimia. Son pues cosas muy graves porque uno piensa que es una bobada y empieza dejando de comer o simplemente dejando de comer o comiendo otras cosas para bajar de peso y todo eso y termina pues en enfermedades muy graves que tienen consecuencias muy severas. Bueno, ya podemos ver que las personas conocen algunos de los trastornos los más comunes, pero ¿dónde quedan estos otros que se manifiestan en muchas personas hoy en día, pero que no sabemos que es un trastorno alimenticio? En realidad no son tan comunes, entonces no lo sabemos. Por ejemplo, la druncorexia. La druncorexia es el asunto de cambiar la comida por el licor. Entonces ese asunto a nivel social, no, las repercusiones a nivel físico también. Por ejemplo, yo hace un momento que definíamos la anorexia y la bulimia y que hablábamos de pronto que es más difícil de reconocer a nivel físico la bulimia, pues muy bueno que los familiares perciban en quienes le rodean asuntos físicos. Por ejemplo, en la bulimia, el asunto de la garganta. Por regurgitar tanto, la garganta empieza a sufrir claro, las consecuencias de estar regurgitando siempre. Y cambiar la comida por el licor, ya el asunto del hígado, me imagino que se convierte en algo, cambio un almuerzo por una botella de aguardiente, una botella de licor, el que sea. Entonces, esos casos son complejos porque no son todavía, nos falta un poquito más de cultura y de conocerlos para que lleguen al psicólogo por eso. Pero que además hay dos problemas. Uno, es alcohólico y dos, exactamente. Entonces, tiene un problema serio de nutricional. No consultan por la nutrición, sino por el problema de alcoholismo. Además que, o sea, muchas de las personas que hacen este intercambio de comida por licor son personas que creen en su imaginario, porque ya pues, sabemos que el licor tiene un aporte calórico importante. Entonces son personas que piensan que si dejan de comer pueden beber más. Pueden beber más, exacto, sin engordarse. Cuando son personas que realmente llegan a unos estados de hipoglicemia muy altos, entonces se descompensan inmediatamente y pues además de la adicción al licor y con el licor pasa algo muy importante, y es que cuando llega al intestino inhibe la absorción de muchos alimentos, pues de muchos nutrientes. Entonces así ellos coman, se inhibe la absorción de sus nutrientes. Bueno, en este caso, Judy, trastornos como la vigorexia, que son los que se obsesionan por el gimnasio y quieren volverse musculosos porque algunos quieren ser modelos. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes en realidad basan su criterio en las personas que son muy musculosas y que de pronto se obsesionan por este tema y se cuidan tanto que ya al final ni comen, sino que se meten unos batidos ahí de unas proteínas sintéticas y puros esteroides? No, jamás. O sea, acá lo importante es tener un buen registro. Es más, por eso en estos momentos acá en Medellín cada vez más estamos trayendo modelos internacionales, porque ya estamos pasados con estos prototipos. No es el hombre súper musculoso, no es la mujer súper delgada, no. Es gente linda y sana. Entonces por eso cada vez estamos trayendo más modelos internacionales, por esta manera como estamos viendo acá las personas. Igual hay personas también muy lindas, muy sanas, con las cuales se trabaja mucho. Por eso es que hay modelos que trabajan mucho más que otros que nunca llegan a ser modelos. Bueno, entonces, digamos que en este caso la vigorexia no se da tanto por la presión social, o sí se da mucho por la presión social, o porque definitivamente no es tan dañino entonces, ¿o sí? Yo diría que también en los esquemas mentales, la parte individual. Por ejemplo, cuando ella hablaba, yo pensaba en los asuntos de los estándares inflexibles que muchas personas se ponen. Estándares inflexibles en cuanto a cada vez tengo unos niveles de autoexigencia mayores.
O sea, me exijo a ser mejor, vi a alguien en una revista, tengo que ser mejor que ella, vi a alguien en la televisión, tengo que ser mejor que esa persona, tengo que ser más delgada que tal, que X o Y persona. Entonces, también a nivel individual, la forma en que me percibo, la forma en que me siento, los niveles que tengo de autoexigencia, los esquemas mentales, influyen significativamente en el asunto de los trastornos alimenticios. Bueno, entonces antes de eso vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos en Vivir con Sentido para seguir hablando de los trastornos alimenticios. Vivir con sentido. Gracias por continuar con nosotros en Vivir con Sentido. Estamos hablando sobre los trastornos alimenticios. Pero antes de continuar con nuestros invitados, hicimos una encuesta a través de nuestras redes, nuestros seguidores en Facebook y en Twitter, que nos contestaran 2 preguntas para la encuesta. La primera es, ¿usted se ha sentido culpable después de comer alguna vez? Y el 48% de los encuestados contesta afirmativamente, dicen sí, se han sentido culpables, el 52% dicen que no. Y a la segunda pregunta es, ¿le preocupa estar ganando peso? El 78% dicen sí, sí les preocupa ganar peso, y el 22% dice que no. Entonces, de alguna manera aquí es donde juega mucho el papel de la sociedad y la presión que hay sobre la apariencia física, o sea, qué tan esbelto estás, qué tan ejercitado estás, porque uno podría pensar que habrá unos trastornos alimenticios peores que otros, por eso decía yo ahorita, entonces la vigorexia no es tan mala, o en el caso de la ortorexia, que ahorita ustedes nos van a explicar qué es la ortorexia, entonces comparada con la druncorexia, uno dice, pues druncorexia, terrible, pues anorexia y bulimia, terribles, pero hay unos que siguen siendo trastornos, pero que de pronto no son tan complejos, o sea, no, por lo menos no generan unos estados tan críticos en la salud de las personas, aunque sí puede mejorar mucho las condiciones físicas de cualquier individuo que tenga un trastorno alimenticio. Pero aquí también tenemos un estudio hecho en Medellín, donde se hizo una encuesta, un estudio a 972 alumnas, mujeres de 5 colegios en Medellín. Estamos hablando de mujeres entre los 14 y 16 años, de las cuales el 77% de las alumnas les aterra ganar peso. Y al 33% dicen se sienten culpables después de comer, un 16% siente que la comida controla su vida, un 8% se induce el vómito, bulimia, un 85% cree que la actividad física es importante para controlar el peso, y el 75% cree que hay que hacer dieta, que la dieta es algo obligatorio, importantísimo en la vida, y el 46% hace actividad física solo por apariencia. Entonces, estamos viendo con esta encuesta que en realidad aquí hay un factor de presión social sobre fundamentalmente la apariencia, el aspecto físico. ¿Qué pasa ahí, Juan Camilo? No, yo no me perdonaría irme de este programa sin hablar de la familia. Es que es el asunto en el que yo me muevo y hice un llamado a gritos a los esquemas mentales que estamos formando en los pequeños. Porque los esquemas mentales de los que hablaba hace un momento se forman precisamente en el interior de la familia. Papá y mamá tienen que ser modelo y no pueden permitir de que una revista, un programa de televisión, alguien de la farándula que no lleve un buen estilo de vida se convierta en un modelo para las personas. O sea, tenemos que buscar que está en farándula, que está en televisión, pero que lleva un estilo de vida saludable, que es una persona adecuada para que sea modelo. Pues claro, hay que mostrarlos, pero la familia desde los primeros años de vida tiene que marcar diferencia allí, porque todo eso que se vive ya más en la etapa de la adultez es una consecuencia de. Entonces, ¿qué le falta al ser humano? ¿Qué le falta a ese joven, a esa persona de 10, 15, 14 años, 20, para coger modelos lejanos, por decirlo de alguna manera, que muestran una figura esbelta? ¿Qué le faltó? ¿Qué faltó en la familia? ¿Qué le falta a nivel sentimental? ¿Qué le falta a nivel emocional? Para que llene esos vacíos buscando la apariencia física delgada. Esto responde mucho a la pregunta del por qué se producen los trastornos alimenticios. O sea, aquí estamos hablando de que ya pueden haber vacíos emocionales, afectivos, falta de comunicación. También aquellas jóvenes y aquellos jóvenes que tienen una ausencia fuerte de los padres por tiempo, porque son padres que trabajan y todo el tiempo están al frente de un televisor, y la televisión
los medios de comunicación nos han vendido un estereotipo de belleza, nos dicen la belleza es así, y creo que es una hipnosis, eso ya lo hemos hablado muchas veces en el programa, y entonces nos dicen las mujeres son bonitas si son así, y los hombres son atractivos si son así, y resulta que eso es muy relativo. Sí, es relativo y de hecho hay que prestar pues especial atención a diversos factores de riesgo. Por ejemplo, uno de los factores de riesgo para desarrollar esos trastornos alimentarios son el nivel socioeconómico. Entonces se ha mirado, pues se ha demostrado que los niveles socioeconómicos de medio a alto son los hombres y mujeres que tienden a tener trastornos alimenticios, tanto como la anorexia y la bulimia. En cambio, los niveles socioeconómicos que son más bajos, los hombres son los que tienden a desarrollar trastornos como la vigorexia, y las mujeres normalmente de esos estratos socioeconómicos no se preocupan tanto por su imagen corporal como las de los estratos socioeconómicos de medios a altos. También, por ejemplo, la obesidad materna también es un factor de riesgo para desarrollar esos trastornos, porque como la madre es un modelo a seguir, entonces muchos niños, si no tienen unas bases, o sea, hay unos valores muy fuertes, tienden a decir que no quieren ser así, entonces empiezan a presentar estos problemas. Judy, ¿cómo detectan ustedes que una persona tiene un trastorno alimenticio? Cuando presenta el casting, usted dice, no, este tiene un problema, está mal. Sí, o sobre todo lo que hablaba el doctor Juan Camilo, que esto realmente es la parte mental. O sea, cuando uno ve a la gente tan obsesionada, ¿sí?, por esa belleza o por las operaciones o lo que decíamos ahora también como ese llamado a la familia, porque de todas maneras ahora hay una realidad que es, digamos, los divorcios. Por eso entonces las mujeres, las mamás, se exceden en operaciones, en dietas, y ahí está la niña o el niño que está viendo y creciendo así. Entonces eso es lo que nosotros también estamos viendo mucho. Nosotros realmente en la agencia, como te decía, siempre hay una evaluación de registro primero que todo. Y en la evaluación de registro, ahí, como te digo, no miente, la fotografía no miente pues en la nuestra, porque sí se engañan mucho cuando ven que son perfectos o perfectas en estas vallas. Eso no es así, o sea, el Photoshop trabaja demasiado ahí, pero para la agencia sí tienen que ser fotos absolutamente caseras, y ahí es donde se ve la realidad. Entonces, por eso te decía, pasamos gente linda pero sana. Bueno, ¿cuál otro aspecto puede uno detectar? ¿Qué otra señal de alerta le pueden dar a uno para darse cuenta si alguien sufre un trastorno alimenticio? La depresión. Normalmente esas personas, sobre todo la anorexia y la bulimia, son personas que tienden a ser muy depresivas, siempre están con un estado de ánimo muy bajo. Entonces también eso podría ser un factor de riesgo, y mirar y determinar si de pronto la persona es muy depresiva, tiene un estado de ánimo muy bajo, mirar cómo se está comportando eso frente al alimento. Fácilmente podemos caer en la obsesión. Si en su familia, si conoce a alguien que tenga, o si usted que nos está viendo, tiene una característica obsesiva con la ropa, con la forma de vestir, con la forma de hablar, con la forma de pensar, de comportarse, fácilmente es un factor de riesgo, porque puedo trasladar esa obsesión al asunto de la alimentación. O sea, el asunto de la ortorexia, que es el asunto de ser tan rígido, que hablamos hace un momento de que es el menos malo, por decirlo de alguna manera, pero también tiene unas dificultades. Es el que se obsesiona con la comida sana. Con la comida sana. Entonces la gente puede decir, bueno, ¿y qué dificultad hay? Sí hay que comer sano. Pero entonces, bueno, miremoslo más allá, el asunto de lo social. Te invitan a una comida, como hablábamos ahorita de pronto en el corte, te invitan a una comida y tú vives mucho eso. Entonces, ay, no puedo comer esto porque definitivamente tengo que controlar mi peso. Y finalmente hasta no terminan comiendo nada. Sí. Exactamente. Bueno, y digamos, para avanzar un poquito en esto, ¿existen tratamientos para las personas que tienen trastornos alimenticios? ¿Qué tratamiento? Primero, el asunto siempre yo considero que es un asunto interdisciplinar. O sea, hay personas que están formadas, los nutricionistas, los médicos, los psicólogos, para poder intervenir. Yo creo que, para ser franco, yo creo que necesariamente debe haber un tratamiento interdisciplinar, donde haya un nutricionista que acompañe, donde haya un médico, y es posible. Hay un asunto que es complejo aquí en el tema, y es reconocerlo. Eso es difícil porque como nada más nos venden anorexia y bulimia, entonces si yo tengo ortorexia, entonces es que eso no tiene problema. Hoy,
pero la consecuencia, entonces hay un asunto dificultoso en reconocer de que en realidad tengo una dificultad a nivel alimenticio. Bueno, el tratamiento igual depende mucho de la gravedad y de la fase pues, en que esté la enfermedad. Puede ser ambulatorio, o sea, las personas lo pueden manejar desde la casa, obviamente, como decía el doctor, o sea, es un equipo interdisciplinario donde básicamente es la educación a la familia, ¿cierto? Para que puedan llevar el tratamiento a las casas y no estén hospitalizados. Pero hay casos ya muy extremos en los que sí se requiere pues hospitalización, cuando ya son personas que tienen unas conductas muy suicidas, cuando ya pues están en un estado de nutrición ya muy grave y se tienen pues que alimentar pues vía intravenosa. Bueno, entonces antes de eso vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos en Vivir con Sentido para seguir hablando de los trastornos alimenticios. Vivir con sentido. Gracias por continuar con nosotros en Vivir con Sentido. Estamos hablando de trastornos alimenticios. Juan Camilo, ¿qué factores predisponentes existen detectados hoy que uno puede decir pueden conducir a un trastorno alimenticio? Primero, bueno, hay un asunto que aún está en estudio, la parte genética. Todavía no tenemos, no podemos corroborar, pero seguramente habrá algo de genética en la situación de los trastornos de alimentación. En un primer lugar, por mi ejercicio profesional, la familia. O sea, eso, el asunto de yo cómo estoy educando, a mí cómo me educaron, ahora no es que nos vamos a soltar la responsabilidad, es que yo soy anoréxico o tengo esta dificultad por culpa de. No, o sea, el asunto es un llamado también a los papás para que sepamos cómo estamos educando. La familia juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque son los que instauran los esquemas mentales. Entonces, los niveles de autoexigencia que tengo, la forma en cómo yo me percibo, el sí mismo, la autoestima, el autoconcepto, cómo me estoy viendo en un espejo, los niveles de autoeficacia que tengo, la forma en que yo me exijo para parecerme a. Todo eso se instaura en la infancia. ¿Y quiénes son los encargados? Los padres de familia en un primer momento, los profesores, los pares, los mismos amigos, los compañeros, y son factores de riesgo. En el corte hablaba con Judy, por ejemplo, ella decía, un factor de riesgo es vivir en ciertas ciudades del mundo. Que el mero hecho de vivir en una ciudad que tiene unos niveles de exigencia tan altos, tienes que verte así, tienes que comportarte así, tienes que vestirte así, obviamente será un factor de riesgo. Entonces, miremos que estamos bombardeados por factores de riesgo para llegar a un trastorno de alimentación. Hay un asunto que es importante y es hasta qué punto es importante mi autonomía. Sí. ¿Cuál es, para las personas que nos ven y que posiblemente digan, no, pues yo me estoy dando cuenta que yo tengo un trastorno alimenticio, ¿a qué puede llevar un trastorno alimenticio? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, las consecuencias hay similares y hay diferentes de acuerdo si es anorexia o si es bulímica. Para las bulímicas pasa algo y es dependiendo del tipo de purga que tengan. Entonces, si el tipo de purga es el vómito, inducir el vómito, lo que pasa es que la sangre se acidifica y entonces eso puede llevar, hay un desequilibrio ácido básico, entonces puede llevar a la persona a shock o a la muerte. Y si son por laxantes o diuréticos, la persona se va a deshidratar y va a cambiar toda la microbiota intestinal, entonces son personas que van a tener estreñimiento y constipación. Y además, si vomitan, eso puede causar problemas de reflujo gastroesofágico, enfermedad, úlceras, cáncer de esófago, de garganta, riesgo de broncoaspiración. Y las anoréxicas, pues como ellas se consumen a sí mismas porque no tienen ninguna fuente de energía, entonces son personas que van a disminuir el rendimiento académico, entonces son personas que no van a rendir, o sea, sobre todo los adolescentes no van a rendir en el colegio, y si están en la universidad tampoco van a rendir, porque el cerebro pues necesita del alimento como fuente de energía para poder funcionar. Entonces, básicamente son esas cosas. Las personas pueden tener fallas renales, paro cardíaco, pues una falla cardíaca importante, pues y llevar a la persona a la muerte. Pues además que, claro, llevar a la muerte, pero sobre todo que afecta mucho su calidad de vida, porque son personas que les falta energía, que sienten pereza, pues andan con sueño. Y además eso se puede complementar con que muchas de esas personas llegan a presentar anemia. Entonces muchas son anémicas porque tienen una carencia específica de hierro, entonces llegan a presentar esto. Bueno, ¿en qué momento uno debe, si ya detectamos que hay un trastorno alimenticio, qué hacer? ¿A quién acudir? ¿Cómo tratarlo? ¿Cuál es el paso siguiente? Hace un momento hablábamos
de las consecuencias como yo hablaba de las depresiones. Mucho cuidado con las tristezas profundas, por ejemplo. Ahí hay un momento para pedir una cita con el psicólogo, con el profesional, para ahondar en eso. Oye, yo me siento triste, me siento que no encajo. Por ejemplo, eso, los seres humanos tenemos necesidad de ser aprobados, se llama necesidad de aprobación. Cuando eso me está causando malestar altamente significativo, es decir, yo no siento que me aceptan aquí en este grupo social, no acepto que no me doy cuenta me doy cuenta que no me aceptan en la universidad, no me aceptan en el trabajo, no me aceptan en mi familia. Es decir, ya hay un asunto de cómo me están percibiendo a mí, qué piensan. Entonces, esos son asuntos que tienen que llevarlo a uno a buscar la ayuda profesional. No sentirme que encajo en la sociedad, porque ya entonces empieza a nivel de autoexigencia y hacerse ideas uno. ¿Es que será que estoy muy gordo? ¿O es que será que estoy muy flaco en el asunto de la alimentación? ¿O es que será que no me estoy viendo bien físicamente? Entonces recurro a una cirugía, por ejemplo, en el caso que hablamos ahorita, tan altos niveles de cirugías estéticas. Entonces siempre serán asuntos significantes de tristeza profunda, no depresión, porque la depresión tiene otras características, pero sí tristezas profundas o sentimientos de que yo no encajo en ciertos grupos sociales. Bueno, entonces, ¿a dónde debo ir yo? ¿A quién debo llamar? ¿A un psicólogo, a un psiquiatra o a un nutricionista? En un primer momento el psicólogo. El psicólogo evalúa los sentimientos, su percepción, la forma como se está, el sí mismo, y él determinará si es necesario entonces, de acuerdo a la situación, remitir a donde el psiquiatra, a donde el médico, a donde el nutricionista, o por el contrario se puede también manejar desde la parte psicoterapéutica. Bueno, ¿cómo hacer, Judy? ¿Cuál es el compromiso que podrían asumir, por ejemplo, gremios como el que manejan el modelaje, los medios, para cambiar un poquito este tema del mensaje que estamos enviando sobre la belleza? Yo pienso que las tallas, pues no ceñirlas tanto a que tienes que ser talla 6, tienes que ser talla el hombre 30 o 32, no puedes pasar de ahí, no. Por lo menos nosotros trabajamos desde niños hasta abuelos, ¿sí? Porque para los comerciales, para tantas campañas institucionales necesitamos gente común y corriente, gente linda pero común y corriente. Entonces yo pienso que es como dejar tanto la talla, las medidas exactas, exigirles una medida exacta, pues obviamente delgada, no, porque la verdad hay de todo. O sea, yo tengo muchos clientes, digamos, de ropa exterior que no les sirve la niña súper delgada, al contrario, tiene que tener buena talla 8, digamos. Entonces, y hay muchas niñas que dicen, no, 8 no, pues sí, 8 sí. Entonces es como dejar eso también y que nosotros, obviamente, que estamos en esta parte, ayudemos desde ese punto de vista. Hay algo que es importante, ya que te hice la pregunta y pensando, qué bueno poderle decir a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes que es que nosotros somos de una genética, somos latinos, tenemos una complexión diferente, somos de huesos más gruesos, somos de una tez de piel distinta, en fin, somos de complexión. O sea, las niñas que entran al modelaje no tienen que ser como Claudia Schiffer, o sea, no tienen que ser como el estereotipo de la belleza europea ni norteamericana, sino que aquí también tenemos la forma en que la belleza latina, la belleza nuestra, ¿no? Claro, y es que desde ahí parte el error. O sea, son estas niñas que ellas ven en las revistas internacionales son de 1,80 o son de 1,76 mínimo. Acá no tenemos ni siquiera esa estatura. Por lo tanto, exactamente. De cambiar ese paradigma. Todas las medidas son distintas. Nos quedan 2 minutos. ¿Cómo prevenimos los trastornos alimenticios? Primero la familia, un llamado enorme. O sea, ya los que tienen el trastorno, los que padecen el trastorno, ya no lo podemos hacer de prevención, pero sí pensar en el sí mismo. O sea, yo a quién me quiero parecer y por qué quiero llegar hasta allá. Y asunto de prevención, la familia, afectivamente cercanos, cariñosamente. El diálogo, la comunicación. Y no vender ideales lejanos de Europa y de por eso. No, el ideal del ser es ser un buen ser humano para sí mismo, no para los demás. Y una cosa también que aprovecho para decir, ya que se me ocurre preguntando, los padres que le están diciendo todo a la niña, está muy gordita. Venga, es que a los gorditos no los quieren sino en la casa. Entonces, esos mensajes con los hijos, ojo, porque los pueden volver obsesivos. María.
Bueno, y desde el punto de vista, pues como nutricional, es también llevar un estilo de vida saludable. O sea, si una persona si hace ejercicio, tiene una dieta adecuada, variada y balanceada, no tendría por qué llegar a un extremo de eso, o sea, a presentar pues un trastorno pues de la conducta. Simplemente ser responsable de sí mismo, ser responsable de su alimentación, de su cuerpo, quererse y amarse. Es que la alimentación, la cultura que gira en torno a la alimentación también necesita un poquito de conocimiento, no todo debe ser empírico ni heredado. Yo creo que incluso hasta de tradición hemos heredado costumbres alimenticias que no son muy sanas. Entonces hay que pensar un poquito también en qué nos comemos, cómo nos lo comemos, la unión familiar en torno a la comida, la cultura en torno a los alimentos, tantas cosas. Esto tiene una cantidad de variables importantes, exacto. Yo quiero agradecerles mucho por participar del programa, invitarlos para una próxima oportunidad y a ustedes, como siempre, agradecerles por acompañarnos y seguir nuestro programa Vivir con Sentido, siempre llevando temas de mucho interés para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.